buenas tardes para toda la gente que nos está viendo. Hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes, es una tarde especial, pues tenemos a un invitado especial en este primer programa del año. Y qué mejor con un analista, político, periodista, y abogado, con el excelentísimo Hugo Guerra, para que nos pueda comentar sobre la coyuntura política y finalmente recordarles a toda la gente que nos está viendo que este programa se transmite por HTV, por la Coordinadora Republicana y por supuesto por mis redes sociales. Estimado Hugo, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes, gusto de estar contigo, Cristian, y estar con tu audiencia. Bueno, para darle las gracias a la gente que nos ha estado esperando, como usted sabe, este es el primer programa del año. Por supuesto, para mí es un gusto que usted esté hoy día como el primero. Muchas gracias. A ver, estimado Hugo, muchos estuvo comentando sobre el tema eh, de Venezuela. Mucho estuvo comentando, también se está hablando que no va a quedar en nada, que Nicolás se va a quedar en el poder, Nicolás Maduro. También se dice de que es una caída también por él, de que ya es el comienzo, es el fin. Pero también lo que verdaderamente la gente quiere saber es si más o menos a su manera de ver las cosas, si que podría haber una intervención militar de otros países y que si eso sería dable, en un momento factible. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todos esperamos naturalmente que la situación en Venezuela cambie de una manera radical, porque lo que hay ahí es una tiranía absoluta. Que está violando permanentemente los derechos humanos, no permite ninguna manifestación democrática y los opositores son duramente reprimidos. Ahora, existe desde el punto de vista jurídico lo que se llama la responsabilidad internacional. Esto significa que todos los países del mundo tienen una responsabilidad por lo que ocurre en situaciones tan dramáticas como una crisis humanitaria tal cual se ha dado en Venezuela. El mundo no puede decir solamente aquí se aplica el criterio de la libre autodeterminación o de la no intervención. La responsabilidad internacional es un principio que tiene que ejercerse. ¿Cómo se ejerce? Hay grados, hay presiones políticas, presiones diplomáticas, presiones económicas y puede llegar la presión por la vía de la intervención militar. Ya se ha visto que en el caso de Venezuela las presiones diplomáticas simplemente las pasan por alto y no tienen ningún efecto. Las presiones políticas, Maduro se está ensimismando, se está encerrando cada vez más, se ha peleado incluso con miembros del bloque de izquierda latinoamericana, como el caso de Chile, y no le importa. Está muy refugiado con Rusia, con Irán y con China. Y frente a eso, lo que no podemos descartar es que ocurra algo como ocurrió en Panamá en la década del 90 y lo que ocurrió en Grenada, que algunos países de la región, probablemente encabezados por Estados Unidos, pudieran tomar la decisión radical de una intervención militar, la cual se fundamentaría no solamente en la responsabilidad internacional, sino en la necesidad de impedir que la tragedia humanitaria continúe. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Ahora, hace unos días, Nicolás estuvo en un congreso en la cual estuvo comentando de que ante una intervención militar, tanto los países como Cuba, Nicaragua, podrían saltar. Entonces, eso podría ser ya no dable ante qué podría suceder ante ese escenario.
definitivamente estamos hablando de conjeturas geopolíticas, geoestratégicas, así como de principios de derecho internacional muy delicados. Pero indudablemente, si se produjera una intervención militar regional, como la que se hizo, por ejemplo, de los países aliados en Irak, entonces habría un conflicto regional en el cual actores políticos y militares importantes, como Cuba de un lado, del otro lado Irán, del otro lado China, y países menores como Nicaragua, podrían verse involucrados. Este es un escenario, desde todo punto de vista, no deseable, pero probablemente pueda darse, porque lo que tenemos que ver ya desde el punto de vista geoestratégico, el análisis de la seguridad internacional y militar, es que Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, no pueden permitir tener una amenaza muy clara en su flanco sur desde Venezuela. Exacto, exacto. Ahora también yo lo que pienso también es que a raíz del 20 de enero se va a poder saber, porque cuando este Trump tome su posición en el país, es ahí donde más o menos vamos a ver cómo se va a ir manejando estas políticas y cómo como lo de usted, la toma fue Donald Trump. También es increíble cómo la cantidad de latinos que ha sido dedicados a esta toma. Entonces, eso significa de que Trump no es tan racista o xenófobo como está tratado de ver. Eso también, ¿cuál es su manera de ver estas cosas, estimado Hugo? Definitivamente el 20 de enero es mañana, o sea que estamos ya en vísperas simplemente. Y según las personalidades que han sido designadas para manejar la política exterior norteamericana, va a haber una línea dura, una línea fuerte, anticomunista, antitiranía, anti carteles de la droga internacional como los que encabeza precisamente en Venezuela. O sea que el mensaje que esperamos es un mensaje muy duro. Las líneas de acción concretas, esas todavía no creo que sean anunciadas. Eso será con el transcurso de los días y ya veremos cuál es la estructura que quieren darle. Pero acá hay un tema importante. Para la administración Trump, a diferencia de lo que ha pasado en su primer gobierno y de lo que pasó con el gobierno de Biden, ahora América Latina tiene un peso mucho más importante por la presencia china. Entonces, veremos con atención qué se menciona para la región latinoamericana. Y respecto a las acusaciones de xenofobia y de discriminación, francamente son ridículas. Lo que quiere Trump lo ha dicho claramente y Elon Musk lo ha ratificado es que sí haya migración, pero ordenada. Lo que no se puede seguir permitiendo ni en Estados Unidos, ni en Europa, y tampoco en el Perú, es la migración caótica, desordenada y que propicia la infiltración de gente indeseable, violenta, como por ejemplo la que se refugia en el tren de Aragua. Eso espero que sea una línea de acción muy clara del presidente Trump. Claro, así es. Bueno, ya pasando a temas nacionales. Ahora, ya hace varios semanas no quería tocar el tema de la presidenta Rey de su prostitución. No quería tocar el tema porque es un tema muy delicado, es un tema que está en investigación. Pero al parecer, sobre todo ayer, en el documental que salió en Contracorriente, en Willax, se puede ver claramente de que al parecer sí lo hay. Entonces, yo considero que hay una desesperación que debe ser por parte de ellos por querer tapar.
Entonces están queriendo como que tratar de ver que el asesinato de esta chica, es Andrea Vidal, es parte de una, como que un parte de un ajuste de cuenta, cuando yo personalmente considero de que sí han tratado de como anunciarla. Entonces, de hacer así, ¿qué podría eso pasar, estimado Hugo? ¿No? Sobre todo que no veo una intención clara y sobre todo es muy triste que los enemigos hoy en el país están hostigando ante estas instituciones, los están hostigando a estas instituciones. Entonces, la gente como que ve que tienen esa razón, estos tipos como los caviares, los rojos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que está, o cómo lo ve, estimado Hugo? Bueno, yo tengo que confesar que inicialmente fui muy escéptico cuando se hicieron las primeras denuncias sobre una red de prostitución del Congreso. Y soy reacio a aceptar calificaciones como que el Congreso es, perdonando la expresión, un burdel. Eso de ninguna manera. Sin embargo, las evidencias que han salido a la luz, chats, fotografías y el propio asesinato de esta joven que mencionas, ya nos induce a pensar de que efectivamente sí habían jóvenes que se prostituían dentro del Congreso, por lo menos a juzgar por sus cuentas privadas en lugares como el OnlyFans. Ahora, es probable, eso todavía está en investigación, de que hayan tenido vínculo con un ex jefe de asuntos legales y constitucionales del Congreso. Eso está en investigación. Y aparentemente algunos de los congresistas podrían haber sido usuarios de los servicios que estas jóvenes prestaban, pero todavía no queda claro que haya pues una red institucionalizada de prostitución dentro del Congreso. Yo quisiera ser cauto porque Eh, coincido con la población de que no es el mejor Congreso que tengamos, que es muy deplorable, pero no podemos desprestigiar la institucionalidad democrática poniendo etiquetas. Ahora, ¿qué esperar? Es exigible que las investigaciones se den a profundidad, no que el presidente del Congreso esté viajando en esas circunstancias y no que funcionarios y burócratas se refugien en sindicatos o en grupos que no quieren ser removidos de posiciones claves desde donde sí podría haberse dado este tráfico de personas. no, sí, yo también me niego a aceptar de que haya una red que se estuvo, que estaba tratando a chicas como que así, así, ¿no? Que yo creo que también que esto de sonido que son casos singulares, casos que solamente se a uno, dos, tres, cuatro, los parlamentarios, y que yo por supuesto estoy de acuerdo que no se deba manchar toda la institución, ¿no? Entonces, ahí en Así ese es. caso, ¿usted considera de que se debería censurar al presidente de Congreso? Y si es así, tendría que ser a toda la mesa, porque también tienen asesores que están vinculados a las capturas de las oficinas también. Claro, de todas maneras, si las investigaciones continúan y los indicios que se están viendo en este momento se convierten en pruebas, ahí tiene que haber una intervención eh, en dos niveles. Una administrativa del propio Congreso de la República para inspectorar a todos los malos elementos para llevar a ética y eventualmente sancionar a los congresistas que pudiesen haber estado vinculados, ya sea en una cadena de amistad, de favoritismo o de usuarios de ese tipo de servicios indebidos.
pero del otro lado también hay lugar para una intervención de la Fiscalía. El asunto es que este es un delito que está emergiendo, no conocemos la magnitud total, pero que no debe politizarse. Y al no politizarse me refiero a dos cosas. Acá la investigación fiscal tiene que ser muy prudente, muy objetiva, pero también los partidos políticos, comenzando por APP, no deben poner vallas obstructivas para que la indagación continúe. Claro, claro. Bueno, sí, no, tenemos de que esto se Más que una sepa, conducta funcional, un delito. claro. Es importante que, pues, sobre todo, los mismos congresistas puedan dar el voto para que los beneficios se claro. Ya está, cuando antes. Ahora, eh, ahora ya para ir cerrando, estimado Hugo, ¿cuál es su opinión con respecto a que el Poder Judicial anuló el juicio oral contra Bill Norton? Bueno, Es eh, acá las cosas son bien claras. Han pasado varios años desde que comenzó el caso Cocteles. En esos años transcurridos, la Fiscalía, encabezada particularmente por José Domingo Pérez, no ha conseguido estructurar un caso debidamente probatorio y debidamente justificado desde el punto de vista jurídico como para llegar al juicio oral. Es un desastre. Tan es así que 19 veces se ha tenido que ordenar judicialmente la corrección de el proceso iniciado. Esto nunca antes se ha visto en el Perú. 19 veces eh, que se corrija a un fiscal. Y luego está la decisión del Tribunal Constitucional que salvaguarda los derechos de los justiciables, como es el caso del señor José Klimper, a quien le imputaban en el juicio oral delitos o faltas y temas que no habían sido ni siquiera investigados y que no constaban en el expediente de ninguna manera porque en las carpetas fiscales no habían sido incluidos. Es decir, un abuso total. Lo que demuestra claramente entonces que la Fiscalía en ese caso lo que ha hecho durante todos estos años es una persecución política, no un proceso jurídico razonable. Acá no se trata solamente de Keiko Fujimori y de sus múltiples coacusados. Acá se trata de la salud pública. El caso de Keiko Fujimori fue para que ella no ganara las elecciones y para que no fuera candidata. Eso es gravísimo y pone en riesgo la salud, no solamente jurídica, sino la salud democrática del país. Lo que correspondería es que el fiscal Domingo Pérez y de todo su equipo sean sancionados, destituidos, enjuiciados y que paguen una reparación. El caso se ha caído estrepitosamente, ha vuelto a fojas uno y eso es inaceptable después de tantos años transcurridos en un debate ocioso que además humilló a una persona. ¿Quién le devuelve a la señora Keiko Fujimori el tiempo que estuvo presa 3 veces? ¿Quién le devuelve la pérdida de su vida y además los costos enormes económicos? No se puede eximir de responsabilidad legal, pero también económica y material al fiscal José Domingo Pérez. Es una barbaridad lo que ha hecho. que, y sobre todo que todo está saliendo
a la luz, sobre todo por el acuerdo de haga lo que quiera. Ahora, ¿cuál es tu impresión con al respecto de que hubo una obra en la cual se estuvo, estuvo burlando de la Virgen? Tuvo una obra de la Virgen, muchos están tomando también de que no debe ser la lectura. ¿Y cuál es su opinión con respecto a esto, estimado? A mí me parece el caso singularmente grave, pero por varios motivos. Primero, yo no soy propiamente católico ni cristiano, pero sí soy muy respetuoso de la religión. Por lo tanto, hago un enfoque laico y jurídico. ¿Qué cosa dice el artículo 50 de la Constitución Política del Perú? Que el Perú, el Estado, le reconoce un rol importante a la Iglesia Católica en la formación cultural, histórica y moral del país. Además, se compromete a colaborar en todo lo que se pueda con la Iglesia Católica. Punto número uno. Punto número dos. La Universidad Católica, a través de su Facultad de Arte, recurre al Ministerio de Cultura para que se declare como un acto cultural la puesta en escena saliendo de la caja, donde se agravia a la Virgen María. Pues claramente se agravia. ¿Para qué recurre? Para que se le exonere de impuestos. Es decir, el Estado da una autorización contraviniendo el mandato constitucional y además auspicia a una obra irreverente. Ese es un negocio ilícito que tiene que ser sancionado con la destitución del ministro de Cultura y de la funcionaria que dio la autorización. Tercero, acá no se trata de un problema de libertad de expresión. Acá lo que se trata, como lo ha reconocido la propia Universidad Católica, es del mal uso o uso indebido de símbolos y imágenes religiosas que afectan a la sensibilidad de un pueblo católico como es el Perú. Y esto es parte, tenemos que decirlo claramente, de la batalla cultural que estamos librando contra la poesía y contra los grupos de la comunidad LGTBQI, y fue un acto de provocación que no tenemos por qué aceptar, sino repudiar. Por lo tanto, pues, desde el punto de vista jurídico, constitucional, desde el punto de vista principista y desde el punto de vista confesional, tenemos que repudiar este tipo de actividades que no son manifestaciones de libertad cultural ni disruptivas de arte, sino que son provocaciones vinculadas a la progresía. Exacto, exacto. Bueno, vale, para darle este, lo que, gracias por haber estado aquí y sobre todo, muchas gracias por tu tiempo, estimado Hugo. Muchas gracias, Cristian. Gusto de estar Igual. con. Adiós.